No te escucho, Es para Fernando. tu clase, ¿verdad? Es para la materia. Sí, la idea es que pues es para una clase, pero es también una oportunidad como para divulgarlo no solamente en la Universidad Externado, sino de pronto también en tu universidad, ¿sí? Y de Ujú. pronto, pues personas que estén interesadas en la temática, pues es bueno darles ese acceso. Perfecto, sí. Espero que Eh, algunos de mis estudiantes también se tengan tiempo de conectarse. Ujú. Sí, entonces esto también está compartido con un grupo que tenemos de estudio que se llama Arqueología y Medio Ambiente. Entonces estoy esperando, no sé si de pronto se cruza con sus clases. Ahora todo está en reuniones Zoom, entonces les di a ellos la oportunidad de si se pudiesen conectar, entonces ellos aprovechen también. Como tú te diste cuenta, yo puse esto en arqueología ecuatoriana y Ujú. también está publicitado en vía en Arquex. Entonces esperemos Listo, tener, cuando tú digas. sino que yo no sé, esperamos que 2 y 5, 2, a ver, aquí no sé cuántos nos faltan de la clase, creo que están ya todos, Nos falta uno, Diana. ¿sí? Falta Gracias. María. No, ella me acaba de escribir y dice que no se alcanza a asistir. Entonces, venga a ver quién nos falta. Nos falta. Listo. Por un rato. Listo, ya me acomodé. Se cayó, te desconectaste. Sí, no, por eso te decía que esto es un problema. Creo que se rompió la fibra óptica en algún lado, entonces es un problema grande. Bueno, ya tenemos más personas conectadas. Pues si quieres te doy la entrada, ¿te parece? Claro que sí, cuando tú digas, si quieres, empecemos de una vez. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Les habla Diana Carvajal. Soy docente del programa de arqueología de la Universidad Externado de Colombia. La universidad y el grupo de estudio de arqueología y medio ambiente tienen el placer y el honor de introducir para la charla del día de hoy al doctor Fernando Astudillo, ¿sí?
Él es especialista en análisis paleoambientales y fitolitos. Uno de sus trabajos más importantes es su tesis de maestría en la Universidad de Calgary, donde analizó esos cambios paleoambientales en un sitio al norte de Ecuador, sitio Palo Alto, fechado aproximadamente en 3600 antes del presente, y su trabajo de doctoral en la Universidad Simon Fraser en Canadá está relacionada también con la problemática paleoetnobotánica, pero en contextos históricos. Él nos hablará en esta charla de eso particularmente. Y pues no siendo más, los dejo con Fernando. Unas recomendaciones, por favor, durante la charla, tener sus micrófonos apagados, ¿sí? Y cualquier pregunta que le quieran hacer al doctor Astudillo, por favor, la tramitan a través del chat. Entonces, sin más preámbulo, pues los dejo con Fernando. Muchas gracias. Listo, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes parte de mi investigación, pero también parte de las proyecciones que me hago hacia futuro con el tema de la investigación en paleoetnobotánica y acá en sitios del Ecuador. Así que, sí, nuevamente, a ver, voy a compartir la pantalla aquí. Listo, entonces el día de hoy lo que quiero es, más que dar una charla, conversar con ustedes y compartirles lo que yo creo son los principales aportes y las principales contribuciones de la paleoetnobotánica para la arqueología del Ecuador, para entender cuál ha sido el proceso de complejidad social en lo que ahora es el Ecuador, ¿sí? La paleoetnobotánica, las técnicas de identificación de plantas o restos de plantas preservados en sitios arqueológicos ha sido aplicada durante ya varias décadas aquí en el Ecuador, y mucho de lo que se sabe sobre los inicios de la agricultura y domesticación de plantas específicas han sido producto de investigaciones hechas en el Ecuador. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación y como dijo Diana, si tienen preguntas y comentarios al final de esta breve charla, podremos compartirlas, ¿sí? Entonces vamos, por favor avísenme si pueden ver la pantalla, si hay algún problema con la pantalla, o si no, continúo. Bueno, entonces para hoy lo que quiero es, yo estructuré este conversatorio en tratar de hacer un recuento de qué ha pasado durante los últimos 40 años aquí en el Ecuador en relación a la paleoetnobotánica. Como sabemos, la paleoetnobotánica se concentra en explorar las interacciones entre humanos y plantas en el pasado, a través de los restos preservados de plantas que se encuentran asociados a sitios arqueológicos o también a sitios históricos. Entonces, hoy lo que he dividido en tres secciones claras esta charla. El primero es hacer un recuento de cómo ha sido el desarrollo de la disciplina en el Ecuador, cuándo empezó y hacia dónde va también, ¿sí? Eh, Conversar con ustedes, exponerles lo que yo creo son los principales aportes del análisis de restos de plantas en sitios arqueológicos. Y finalmente, quiero también compartir con ustedes las proyecciones que tiene la paleoetnobotánica en el Ecuador y específicamente mi trabajo de investigación, hacia dónde lo estoy dirigiendo. Así que de eso vamos a hablar hoy. No va a ser una charla técnica, sino más bien es un recuento histórico de lo que ha pasado durante los 40 años que tiene de vida la disciplina aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, continuemos. A ver, en primer lugar, la paleoetnobotánica empieza aquí en el Ecuador a ser aplicada, o las técnicas de identificación de plantas en sitios arqueológicos
empieza durante los finales de la década de 1970 en la región de la península de Santa Elena, en el Golfo de Guayaquil, acá en el Ecuador. No sé si ustedes pueden ver en la sección que es de toda esta área que estoy señalando con el cursor, es el área donde desde mediados de la década de 1970, investigadores de la Universidad de Illinois encuentran uno de los sitios más tempranos, sitios arqueológicos acá en el Ecuador. En este caso, uno de los sitios más famosos en esta época es el sitio de Real Alto. Es un sitio del periodo formativo acá en el Ecuador que está datado entre 3.800 y 2.000 años antes de Cristo. El sitio más famoso de la cultura Valdivia, que en esa época fue considerado uno de los sitios origen de la cerámica acá en la costa del Pacífico. Y es aquí con los investigadores de la Universidad de Illinois, especialmente Donald Lathrop, que una de sus estudiantes, Deborah Pearsall, empieza con la aplicación o sea, tratar más bien de buscar restos de plantas y la interacción, este estudio del resto de plantas y la interacción con los primeros ceramistas de América, ¿sí? O de Sudamérica en este caso. Entonces, si podemos, estaba pensando yo, ¿cuál puede ser el primer trabajo que está relacionado con la paleoetnobotánica en el Ecuador? Y es precisamente la tesis de doctorado de Deborah Pearsall, la aplicación de las técnicas etnobotánicas al problema de la subsistencia en el formativo ecuatoriano. Y es aquí, a partir de los últimos años de la década de los 70, que nace esta subdisciplina, o más bien este análisis del registro arqueológico. ¿Cuál es el principal resultado de toda la investigación de Pearsall en Real Alto? Encuentra muchos de estos, o más bien propone muchos morfotipos diagnósticos de fitolitos de maíz. Y a partir de ahí es que se empieza a discutir el cultivo temprano de maíz en la costa del Pacífico. A partir de aproximadamente del año 2450 a.C. Este es uno de las primeras resultados y es una de las primeras propuestas que existe para ya un cultivo permanente de maíz en esta zona de América, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es que empieza toda una tradición del estudio de las plantas y entender más allá de la cultura material, más allá de la cerámica o de la lítica, ¿qué otro tipo de evidencia arqueológica puede apoyar a este entendimiento de cómo se forman culturas o sociedades sedentarias en esta zona del Pacífico, ¿sí? Entonces, yo le llamo más o menos la era de los fitolitos, cuando empieza a hacerse muy popular esta técnica, sobre todo acá. A pesar de que no es una técnica nueva, pero es aplicada a partir de la década de 1980, acá en el Ecuador. Algunos de ustedes seguramente están familiarizados con estas figurinas, las famosas Venus de Valdivia, que son una de las representaciones humanas más antiguas también acá en el Pacífico. Y es precisamente de estos sitios de donde se tiene los restos de plantas más antiguos encontrados acá en el Ecuador. O más bien, en la década de 1980 eran los más antiguos encontrados acá en el Ecuador. ¿Qué encuentra Deborah Pearsall en su trabajo? Encuentra algunos restos más bien, encuentra fitolitos y algunos restos carbonizados de algunas plantas, pero yo he escogido 3 de las plantas consumidas y no necesariamente domesticadas. El maíz sí es domesticado, pero las otras 2 son plantas consumidas que estaban en proceso de domesticación acá en la costa del Pacífico. A su izquierda tienen el maíz. A partir de este trabajo empieza a discutirse
una posible lugar de domesticación del maíz en Sudamérica. Entonces, eso también es otro de los aportes importantes del trabajo de Pearsall. El maíz como principal cultivo ya, y dos plantas consumidas, en especial la de la mitad que es en inglés es la llamada arrowroot, y la otra que es el yerén. No sé cómo la conocen ustedes en Colombia, pero son estas dos raíces que son consumidas y empiezan a ser cultivadas desde esta época temprana acá en el Pacífico, en el Golfo de Guayaquil. Entonces, estos son los principales eh, contribuciones y resultados del estudio de fitolitos y de macrorestos de Deborah Pearsall, ¿sí? Y así es como empieza la disciplina en el Ecuador. Otro de los trabajos más importantes para la paleoetnobotánica de los neotrópicos es el estudio que hizo Dolores Piperno del Instituto Smithsoniano en el sitio precerámico de Las Vegas, acá en el Golfo de Guayaquil, en la península de Santa Elena. Este es un sitio bastante interesante porque es, como les dije, es un periodo precerámico, pero el estudio y el análisis de suelos en busca de fitolitos por parte de Dolores Piperno y Karen Stotter produce, o más bien propone la domesticación o el uso, el primer manejo del maíz en esta zona. Esto es mucho antes de Valdivia, es un periodo, es una ocupación anterior a Valdivia. Son una especie de cazadores-recolectores, nosotros le llamamos el periodo arcaico o precerámico, que va entre 10.800 y 6.600 antes del presente. Y aquí es cuando encuentran los primeros fitolitos de maíz o de este maíz temprano. Entonces, corrobora y más bien expande mucho más atrás en el tiempo el cultivo y el consumo de maíz en esta zona del Ecuador. Entonces, los trabajos de Dolores Piperno y de Deborah Pearsall están bastante centrados en la domesticación de plantas y los primeros cultivos en la zona del Pacífico, del Golfo de Guayaquil. Entonces, los fitolitos específicamente, en este caso, proponen la existencia de cultivos de maíz por un lado y por otro lado, los cultivos de esta calabaza. No necesariamente monocultivos, pero sí una horticultura que permita el uso y el consumo de estas plantas, no solo como alimentos, sino también como utilitarios. Estas calabazas, como esta de aquí, la Legenaria cicerata, es muy útil para crear objetos, para crear cuencos cuando está seca. Entonces, este uso muy temprano de las plantas propone ya una complejidad social muy temprana en esta zona de Ecuador. Y este es uno de los primeros y los aportes más relevantes de la paleoetnobotánica durante toda la época o durante toda la década de 1980 y que se expandió hasta la década de 1990, concentrada en encontrar estos sitios en donde existieron ya cultivos tempranos de maíz y de algunas otras plantas útiles, ¿sí? Aquí en esta época, en la época de ya finales de la década de 1980, se proponen, o más bien Piperno y Pearsall proponen la existencia de morfotipos específicos de fitolitos asociados al maíz, ¿sí? Ustedes tienen aquí dos fotografías de los morfotipos que ellas consideran son únicos y diagnósticos de maíz, ¿sí? En especial este de acá, que es el llamado rondel wavy top o el top rugoso, alguna cosa por el estilo.
que para ellas es diagnóstico único del maíz porque tiene una morfología específica, pero también tiene un tamaño mucho más grande en comparación a los fitolitos de otras poáceas, de otras gramíneas. Entonces, eso crea o permite evidenciar o discriminar el maíz de otras gramíneas en todas estas colecciones o en el universo de fitolitos extraídos de sitios arqueológicos. Entonces, estos son algunas de las propuestas tempranas, no tempranas, pero en la década de 1980, de las primeras propuestas sobre los cultivos tempranos en esta zona del Pacífico. Y acá a su derecha tienen fitolitos de las cucurbitáceas, de las calabazas utilizadas que les estaba mencionando. Estas no necesariamente son domesticadas, pero sí tienen un uso permanente desde época temprana, desde época del precerámico en esta zona, ¿sí? Entonces, los estudios no solo se basaron en la identificación, sino también en la descripción de la morfología de estos morfotipos y en proponer estos morfotipos como únicos y especiales y específicos de plantas cultivadas en Sudamérica, en los neotrópicos, ¿sí? Entonces, como les decía, durante toda la época de la década de 1980, el Smithsonian y la Universidad de Illinois y después la Universidad de Missouri, cuando Deborah Pearsall ya forma parte del herbario en Missouri, se dedican gran parte de su carrera a tratar de ser mucho más específicas en este tema. Y entrada ya la década de 1990, no solo seguir con la descripción de morfotipos, sino tratar de ubicar estos posibles lugares de domesticación del maíz en los neotrópicos. Entonces, especialmente Dolores Piperno empieza a comparar mucha de la evidencia que existe en el Golfo de Guayaquil, en la península de Santa Elena, con algunos sitios formativos en Panamá, para tratar de encontrar estos lugares o estos posibles lugares de domesticación de plantas y más que nada centrado en la domesticación del maíz. Entonces, en la década de 1990 tenemos estos trabajos bastante importantes que definen mucho de lo que posteriormente es la paleobotánica en esta zona de los Andes. Este libro clave para todos nosotros los que hacemos paleoetnobotánica, los orígenes de la agricultura en los neotrópicos bajos, es un resumen, es tratar una síntesis de más o menos 2 décadas de investigación paleoetnobotánica en la península de Santa Elena. Uno de los lugares donde también existen sitios tempranos, sitios formativos, es el centro de la costa de la provincia de Manabí, acá en el Ecuador, que también tiene mucha evidencia del cultivo temprano de maíz. Entonces, nuevamente, durante la década de 1990 se dedican Deborah Pearsall y Piperno a consolidar estos estudios y a proponer estas características específicas del maíz en los fitolitos, ¿sí? Y acá hay un trabajo muy importante de Dolores Piperno y Pearsall que se llama, es un trabajo de una colección comparativa para poder discriminar los morfotipos específicos de maíz de otras plantas. Entonces es así como nace la paleoetnobotánica en el Ecuador, pero no solamente en el Ecuador, sino que sirve para estudios comparativos en otros lugares de los neotrópicos. Y esa es una de las contribuciones más grandes de los sitios arqueológicos acá en el Ecuador. Así que si es que le podemos dar o si podemos pensar en un punto de inicio de esta subdisciplina, es este, ¿sí? Durante estas 2 décadas, hasta finales del milenio. Recuerden que Ecuador, a partir del año 1998 y específicamente en el año 1999,
sufre una de las peores crisis económicas de su historia. El año 99 es cuando nosotros perdemos nuestra moneda nacional y, y el dólar estadounidense se transforma en nuestra moneda. Entonces, esa crisis económica, pero también esa crisis social, crea un corte bastante importante que tuvo consecuencias en todas las esferas de nuestra sociedad. Y obviamente la investigación y los estudios culturales sufrieron mucho por esta crisis, ¿sí? Entonces, en el año 1999 tenemos este corte, existe un corte abrupto, una interrupción abrupta de muchas de la investigación académica, sobre todo en arqueología en general, y la paleoetnobotánica siendo una subdisciplina de la arqueología, se ve de cierta manera interrumpida también por esta crisis económica. Sin embargo, es durante esta época en donde la investigación académica, hecha especialmente por instituciones extranjeras y universidades en Estados Unidos, en donde publican en la mayoría de colecciones de referencia y resultados de las casi 2 décadas de investigación acá. Así que eso pasó durante las últimas 2 décadas hace 2 siglos. ¿Cómo empieza el nuevo milenio? ¿Cómo empieza, pero no hace 2 siglos, el siglo pasado, perdón? ¿Cómo empieza el nuevo milenio? Empieza con esta nueva economía nacional, con esta nueva moneda nacional y con una nueva sociedad que estaba realmente reconstruyéndose, ¿sí? Y aquí la investigación académica no tenía mucha importancia en toda nuestra nueva dinámica económica. Sin embargo, a inicios de los 2000 es cuando la arqueología de contrato, o más bien es en donde los arqueólogos empiezan a encontrar un nicho para poder subsistir y para poder trabajar, es en la arqueología de contrato. Específicamente en prospecciones arqueológicas en la Amazonía del Ecuador. Aquí a su derecha, bueno, primero les pido disculpas por la resolución de esta foto, pero es importante porque es una foto extraída de la página oficial del proyecto Oleoducto de Crudos Pesados, que es donde se concentró mucha de la investigación, o más bien del trabajo arqueológico, desde inicios de la era o de la década de los 2000, ¿sí? Desde el año 2001, entre el año 2001 y el año 2003, el Ecuador crea este proyecto importantísimo para la economía nacional, que es el oleoducto de crudos pesados, que va desde la Baja Amazonía hasta la costa del Pacífico. Y para la construcción de este oleoducto se crearon cientos de proyectos de impacto ambiental en donde los arqueólogos pudieron primero tener trabajo, pero también estudiar un poco o brevemente la complejidad social en la Amazonía del Ecuador, en la Amazonía alta, ¿sí? En este sentido, en esta época, la paleoetnobotánica empieza a ser considerada como un complemento al análisis de la cultura material. Algunos investigadores empiezan a recolectar muestras de suelo, empiezan a recolectar restos de carbón, empiezan a recolectar semillas carbonizadas, etcétera, con el objetivo de poder complementar los estudios o la interpretación de cerámica y de lítica. Entonces, existe gran cantidad de muestras de suelo, de muestras de plantas que algunas fueron interpretadas, algunas fueron estudiadas y otras todavía están por estudiarse, ¿sí? Pero ya empieza toda esta a considerarse a la paleoetnobotánica como una parte importante dentro de los estudios arqueológicos, perdón, que están ya fuera de la academia. Esto es un tema ya más profesional, es un tema de la aplicación o más bien arqueología
arqueología aplicada. Entonces, ya empieza a tomar esta importancia fuera de los estudios académicos y tiene otras características. Entonces, durante la década de los 2000, gran parte de los arqueólogos y arqueólogas del Ecuador estuvieron asociados a estudios de impacto ambiental, no solo en la Amazonía, sino en otras regiones del Ecuador, y tenemos ya algunos resultados, ¿sí? Lastimosamente, los resultados de estos estudios en los proyectos de impacto ambiental, no todos están publicados, hay muy poca publicación de estos resultados, y muchos de esos se quedan en los informes de campo o en los informes entregados a las petroleras o al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Sin embargo, existe evidencia, y esa es la parte importante de esta época, ¿sí? Entonces, durante esta década también, otro de los aspectos interesantes es que empieza el interés por entender cuál es el proceso de ocupación en las montañas, en lo que nosotros llamamos la sierra del Ecuador. Tratar de entender cómo ha sido el proceso de ocupación y entender también cuáles han sido las relaciones entre los humanos y las plantas en esta región. Entonces se empieza a diversificar un poco la región de interés. Ya no es solo la península de Santa Elena, ya no es solo la costa, ya no son solo las culturas que están relacionadas con el mar, sino que ya empieza el interés sobre entender qué pasa en las otras dos regiones del Ecuador, especialmente en la Amazonía, ¿sí? Entonces, este es un breve resumen de qué pasó en la década de los 2000 acá en el Ecuador. En la década del 2010, que esto es mucho más reciente, empieza la época que yo le llamo el interés o más bien, empieza a popularizarse la aplicación de otra de las proxies para la paleoetnobotánica. Y empieza a popularizarse el análisis de almidones, tratar de identificar, primero recuperar almidones preservados en cultura material, en objetos arqueológicos, y tratar de identificarlos para poder ampliar la aplicación de la paleoetnobotánica. Entonces, lo que yo le llamo la era de los almidones empieza en esta década del 2010 para entender procesos de dinámica de la vegetación, procesos de consumo, procesos también de cómo se mueven los cultivos, cómo se han movido a través de especialmente de la sierra del Ecuador. Entonces, en los estudios de almidones, la aplicación de la identificación de almidones en objetos arqueológicos está más bien concentrada o enfocada en entender agricultura en el formativo temprano de la sierra ecuatoriana. Y también entender un poco cuál ha sido la dispersión del maíz en Sudamérica, ¿sí? Como vimos con fitolitos en las 2 décadas anteriores, tenemos fechas muy tempranas del uso y el cultivo del maíz en la costa, y los almidones sorpresivamente dan fechas mucho más tempranas que las ya conocidas de fitolitos. Entonces, en la sierra del Ecuador existen 2 trabajos que a mí me parecen que son los más importantes en este campo. En primer lugar, la investigación de un sitio formativo acá en el centro del Ecuador, el sitio llamado Cerro Narrío. Es una investigación liderada por Sonia Zarillo, en que pudo identificar almidones de maíz en cerámica del formativo entre 5.300 y 4.950 años antes del presente, que es más o menos contemporánea y a veces hasta más antiguas que las fechas obtenidas en la costa del Ecuador. Y eso fue bastante sorprendente. O sea, empieza ya la discusión en que tal vez los humanos no necesariamente llegaron a la costa primero, sino que
posiblemente caminaron hacia el sur del continente por las montañas, ¿sí? 8 años después, el trabajo liderado por Jaime Pagán, acá en el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, logra identificar almidones de maíz en un sitio precerámico, que es en una cueva, en un abrigo rocoso acá, pero es un sitio precerámico. En el centro del Ecuador es el sitio de Cubilán, que propone fechas de entre 8.000 años antes del presente, en el que ya se encuentran almidones de maíz, y estas no son restos de cerámica, sino que son en artefactos líticos. Entonces, esta es una de las fechas más antiguas que tenemos para la presencia de maíz en acá en el Ecuador, ¿sí? Aquí arriba yo les estoy señalando los dos almidones o los dos granos de almidón que están en la esquina superior izquierda de la fotografía. Son los almidones arqueológicos o los encontrados o recuperados de lítica de Cubilán, que es lo más antiguo que se puede tener hasta ahora. Este es un trabajo reciente de Pagán que nuevamente amplía la discusión de cómo llegó el maíz a Sudamérica, y eso es fascinante, ¿no? ¿Qué más tenemos en esta década de los 2000, del 2010, perdón? Tenemos otro de las contribuciones más importantes para la paleoetnobotánica en el Ecuador y también en la región acá de los neotrópicos, es la creación de colecciones de referencia, no solamente de fitolitos, sino de colecciones de referencia de almidones y también de polen. Hasta ahora, las dos proxies más importantes utilizadas en paleoetnobotánica habían sido fitolitos y almidones. Pero perdón, no existían hasta mediados de la década del 2010, no existían colecciones de referencia grandes que permitan identificar restos de plantas extraídos de sitios arqueológicos, ¿no? La colección más grande de fitolitos para el Ecuador está manejada por Deborah Pearsall en la Universidad de Missouri desde inicios de los 2000, pero en el año 2015 empieza ya a consolidarse como un proyecto fijo y como un proyecto abierto para todos los investigadores. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, llamado INPC, también empieza con la creación de colecciones de referencia, como les decía, polen, fitolitos y almidones, que sean manejadas por el Estado y que estén abiertas al público. La colección de referencia del INPC no es hecha como con una línea académica específica, sino la idea es que sea abierta al público y que pueda funcionar tanto para arqueología como para paleoecología. Entonces, el Instituto de Patrimonio, a partir del año 2015, está trabajando permanentemente en la creación y en la publicación de estas colecciones de referencia. Publicaciones en papel, en libros, pero también publicaciones en digital que puedan ser accesibles desde todo el planeta, ¿no? Así que en la década del 2010, a mí lo que me parece más importante es todo este estudio o más bien incluir a los almidones como una proxy en paleoetnobotánica y la creación de colecciones de referencia, ¿sí? Aquí les pongo uno de los trabajos más importantes en cuanto a las colecciones de referencia. Es el trabajo creado por Jaime Pagán, que es la guía del material comparativo moderno para estudios paleoetnobotánicos en el Neotrópico. Esto está publicado, es de acceso al público y fue creado en un trabajo conjunto con el INPC acá en el Ecuador. Entonces, ahora ya tenemos estas colecciones de referencia que nos sirven
de mucho. No son completas, no están todas las plantas endémicas o nativas de lo que ahora es el Ecuador, pero sí muchas de las plantas económicas y de las plantas útiles del Ecuador. ¿Sí? Perdón. Entonces, volviendo al mapa inicial, el lugar en donde se crearon estos dos trabajos importantes que yo les decía sobre la dispersión del maíz es en esta zona de acá, del centro sur del Ecuador, en donde existe actualmente lo que creemos o hasta ahora son unas de las fechas más tempranas de la introducción del maíz acá en los Andes del Norte. ¿Sí? En esta misma época existe uno de los trabajos que yo creo es eh, uno de los trabajos más o de las contribuciones más importantes de la paleoetnobotánica a la arqueología del Ecuador. Y es el trabajo liderado por Sonia Sarillo sobre la identificación y domesticación del cacao. En nuestro país, el Ecuador, como algunos de ustedes saben, es uno de los principales productores de cacao fino de aroma en Sudamérica. Desde finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, el Ecuador era uno de los principales exportadores de petróleo, de cacao en el mundo. Y fue una de las principales fuentes de ingreso para la economía nacional. ¿Sí? Y siempre hemos asociado al cacao y al chocolate como bebida con Mesoamérica. ¿Sí? Pero el trabajo liderado por Sarillo en un sitio en la alta Amazonía ecuatoriana llamado Santa Ana, la Florida, encuentra y propone el uso, el consumo del cacao desde aproximadamente 5.300 años antes del presente, lo que propone la evidencia más antigua del consumo del cacao en las Américas. Y este puede ser uno de los centros de domesticación más tempranos. Y lo sorprendente, o más que nada, no lo sorprendente, sino que la discusión está en que el cacao pudo haber sido domesticado en Mesoamérica, pero también puede tener un centro de domesticación acá en los Andes, en la zona del Neotrópico. Y a través del estudio de almidones y de ADN antiguo extraído de cultura material del sitio formativo de Santa Ana, la Florida, Sonia Sarillo pudo identificar estos almidones de cacao y proponer esta este nuevo centro de domesticación, ¿sí? De esta planta específica. Entonces, lo interesante de este trabajo es que se empieza a diversificar también los alcances y los intereses de investigación de la paleoetnobotánica. Ya no está concentrado solamente en maíz o en tubérculos o en, por ejemplo, nosotros le llamamos ají acá, o los frijol, ustedes en Colombia le dicen frijol, sino que ya se diversifica un poco hacia otros cultivos, hacia otros intereses, ¿no? Y en la Amazonía, encontrar cacao en un sitio tan temprano es realmente una contribución enorme a la complejidad, a los estudios de complejidad social y específicamente a se han relacionado los humanos con las plantas en estos ecosistemas específicos. Acá es una foto, nuevamente los dos granos que ustedes ven en la esquina superior izquierda son los granos recuperados de almidón de Santa Ana, la Florida, o los granos de almidón preservados, ¿no? Y esto es reciente, fue publicado hace año y medio este trabajo. Entonces es una de las contribuciones más recientes de la paleoetnobotánica acá y de las más importantes, creo yo, de las que más atención ha tenido también, ¿sí?
Y otra de las contribuciones, y les voy a hablar un poco más de mi trabajo, de mi investigación, es el trabajo que hicimos en las Islas Galápagos, en un sitio más histórico republicano, ¿sí? Con este objetivo de diversificar, de ampliar los lineamientos o la contribución de la paleoetnobotánica no solo hacia la arqueología prehispánica, sino que también puede contribuir en muchos casos y con mucha información a entender procesos mucho más recientes, ¿sí? Nuestro trabajo, llamado Ecología Histórica y Arqueología de las Islas Galápagos, se concentró en entender cuál fue el impacto ambiental de la colonización humana de las Islas Galápagos, específicamente la colonización de la isla San Cristóbal, que empieza en el año de 1860, cuando el gobierno ecuatoriano, que era la nueva nación del Ecuador, que se había formado unos 20 años antes, crea o propone unas concesiones agrícolas a empresas o empresarios nacionales o internacionales para colonizar las islas y crear ya sea plantaciones, haciendas, villas de cultivo. La idea era colonizar las islas para tener soberanía que el Ecuador tenga soberanía sobre las islas, sobre el archipiélago de Galápagos. Entonces, uno de estos proyectos de colonización fue liderado por los hermanos Cobos y José Monroy en Guayaquil, y crearon una hacienda grande en la parte alta de la isla San Cristóbal, que empezó con el cultivo de frutas, con el cultivo de horchila para poder crear o para poder extraer el tinte púrpura, pero a finales del siglo XIX, o más o menos desde la época de 1880, cambia su producción hacia el monocultivo de caña de azúcar y café, ¿sí? Y que se crea esta plantación gigante. La idea era crear una plantación industrial en la isla San Cristóbal que compita con las plantaciones de caña en la costa del Ecuador. Y esta plantación producía azúcar refinada y café para la exportación hacia el Ecuador, pero también hacia Panamá en algunos casos. Entonces, nuestro proyecto de investigación lo que intentó fue estudiar, explorar cuáles fueron los impactos ambientales de esta plantación en la isla. Cabe aquí aclarar que antes de la creación de esta villa, de la plantación El Progreso, no existe ocupación humana permanente en las islas, en el archipiélago de Galápagos. Hasta ahora no se encuentra evidencia de ocupación eh, precolombina, prehispánica, de grupos de nativos americanos viviendo en las islas. Así que hasta ahora mantenemos la idea de que la colonización con la República del Ecuador es la primera vez que los humanos empiezan a vivir permanentemente en las islas. Entonces, en este caso es el laboratorio perfecto para entender cuáles son los impactos de los humanos. ¿Por qué digo perfecto? Porque sabemos cuáles son los años y cuáles son las motivaciones, cuál es la legislación nacional por la cual la gente empezó a ocupar Galápagos. Entonces, nuestro trabajo se encargó de entender la cultura material, entender cómo fue modificada la parte húmeda de las islas, la parte alta de la isla San Cristóbal, entender un poco de la tecnificación de la plantación, cómo estaba, cuál era la tecnología utilizada, y también entender cuáles eran las relaciones sociales internas dentro de esta, de esta plantación. Entender cuáles eran las relaciones de poder, cuáles eran las relaciones de género, etc. Entonces, mi trabajo específico fue entender o explorar las interacciones iniciales entre los primeros colonizadores con
con las plantas, con la vegetación nativa de la isla San Cristóbal. Entonces, lo que utilicé fue dos proxies aquí, en extraer fitolitos de suelos de los sitios históricos para entender cuál pudo haber sido cuál era la característica de la vegetación antes de la llegada de los humanos y después cuáles fueron las especies introducidas, cuáles fueron las especies que se volvieron, que fueron naturalizadas, las especies vegetales que se volvieron después invasivas, etc. Y por otro lado, la segunda pregunta era entender cuáles fueron las especies endémicas o nativas que fueron utilizadas por los colonizadores para crear la villa, para poder vivir, ¿sí? Entonces, esas dos preguntas generales guiaron mi proyecto de doctorado. Entonces, aquí tenemos algunas fotos de la plantación original de El Progreso en Galápagos, en donde mi interés específico era encontrar evidencia de plantas. Por ejemplo, esta de acá, saber qué árbol es este que está aquí en donde están sentados los dueños de la plantación. Árboles tan grandes ya no tenemos en Galápagos o no existen en Galápagos. En esta zona donde estuvo localizada la población ya no existen hoy en día, ¿no? Entonces la paleoetnobotánica nos permitió entender estas relaciones iniciales entre gente con el ecosistema local de Galápagos. Entonces, por ejemplo, mi interés era entender cuáles fueron las especies utilizadas para crear cabañas, para crear las parcelas agrícolas, para crear los linderos, etcétera, etcétera. Entonces, también, ¿cuáles fueron las relaciones interpersonales? ¿Cómo estuvo estructurada la sociedad dentro de esta plantación? A través de las plantas y a través de los materiales hechos con madera o los materiales consumidos y los materiales desechados también, podemos entender algunos aspectos de estas relaciones sociales. Entonces, eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Entonces los fitolitos lo que me permitieron fue entender cómo fue reemplazada la vegetación nativa por plantas introducidas. Específicamente las plantas útiles, las plantas que fueron consumidas, pero también los pastizales que fueron introducidos para crear parcelas grandes para mantener ganado y los diferentes frutales y las diferentes plantas económicas más importantes. Entonces, el récord de fitolitos crea, o más bien evidencia claramente cómo estuvo estructurada la parte alta de la isla San Cristóbal antes de los humanos y cómo se ve después de los humanos. Y los resultados más importantes son que la isla o la zona húmeda de la isla, en la zona húmeda existían muchos árboles y arbustos que fueron reemplazados por estas gramíneas, por los pastizales y las especies cultivadas, específicamente maíz, la guayaba que le decimos acá, las moras y la caña de azúcar, que era como la especie económicamente más importante, era la especie central de la plantación, ¿no? Entonces, una de las conclusiones importantes de este trabajo es que la modificación o el impacto que tuvo la actividad humana en la isla provocó cambios que son irreversibles en el ecosistema. No podemos volver, no es posible volver a esta idea de vegetación antes de los humanos. Ya las especies introducidas, muchas de ellas están naturalizadas y forman parte del ecosistema actual de la isla. Entonces, en este sentido, mi trabajo discute mucho esta idea de Galápagos como
como un ecosistema prístino, como un ecosistema que todavía es virgen. Nada que ver, existe ya un impacto irreversible en ciertas zonas de la isla, ¿sí? Con los fitolitos, otro de las contribuciones fue empecé con la creación de una colección comparativa local de fitolitos, de plantas nativas y plantas endémicas que permitan futuros proyectos de arqueología y paleoecología para precisamente entender estas relaciones humano-plantas en esta isla específica. Entonces aquí tenemos dos fotografías. La fotografía de la izquierda son algunos de los morfotipos de gramíneas que encontré en los suelos donde estuvo localizada la plantación de caña de azúcar. Y acá es una de las poquísimas fotos, yo diría casi la única foto que existe de la plantación de caña de azúcar en la isla San Cristóbal, en el año de 1910, en Galápagos. Entonces, nuevamente, este proyecto no era solamente entender la relación humano-plantas, sino también entender las relaciones sociales que están asociadas a esta interacción. El otro análisis, la otra proxy que yo utilicé para mi proyecto de investigación fue la antrocología, o en resumen, la identificación de especies de plantas a partir del análisis del carbón, de la madera carbonizada. Entonces, la pregunta esencial nuevamente era entender cuáles fueron las especies nativas utilizadas por los primeros pobladores para crear cerramientos, para crear casas, para crear herramientas, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el uso y cómo fue esta interacción inicial entre las especies locales y los primeros colonizadores? Entonces, a través de poner los carbones debajo del microscopio y tratar de identificar las diferentes especies, sobre todo de maderas, de árboles, pudimos identificar que la especie más importante de madera, la fuente más importante de madera durante los primeros 20 años de la villa agrícola en San Cristóbal fue una especie nativa, una especie que crece solo no es solo de Galápagos, pero que es nativa de esta zona de la península de Santa Elena, acá en el Ecuador, y de Galápagos. Y es interesante porque el uso indiscriminado de esta madera, que es una madera extremadamente dura, que no se pudre, como que no se degrada con facilidad, este legado todavía existe y esta madera todavía es bastante utilizada y la gente la requiere mucho, le gusta mucho utilizar esta madera. Pero el uso indiscriminado de este árbol creo que en algún momento también esté en peligro de extinción de la isla y de todo el archipiélago, porque es muy codiciado, es muy, muy importante. Y esto empezó con la colonización y su legado sigue, ¿no? Entonces, esta es una especie que es conocida como matasarno, es una especie local, es una especie protegida y nuevamente este es otro de los impactos ambientales de la colonización humana, de lugares que son previamente, que no son ocupados, ¿no? Entonces el análisis de carbón lo que nos permitió fue entender la interacción inicial con los árboles, los arbustos, pero también entender cuáles fueron las especies preferidas por los colonizadores, las especies introducidas preferidas por los colonizadores. La gente viajó con especies conocidas para poder poder sobrevivir en esta isla, que no existían cultivos, no existía nada. Entonces, logramos identificar maíz, logramos identificar algunos frutales y también algunas plantas que sirvieron como material de construcción. Y en este escenario, lo más importante para mí fue la identificación del bambú.
la especie, la especie llamada guadúa, que es una de las, perdón, el género guadúa, que es uno de las especies nativas de acá de los neotrópicos, fue una de las primeras plantas introducidas en Galápagos como especie económica, que sirve para, como material de construcción. Ustedes saben, el bambú es bastante flexible y puede ser utilizado para crear herramientas, para crear instrumentos, canalizar agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo fascinante de la arqueología histórica y de este periodo es que tenemos fotografías y podemos ver el uso de estas o esta interacción entre el uso de plantas nativas con el uso de plantas introducidas. En esta fotografía de acá, si ustedes ven esta cabaña, los principales pilares son hechos con madera nativa, con esta madera que les digo, o este árbol que se llama matasarno, y las paredes de las cabañas y los techos son de bambú, específicamente las paredes. Entonces es toda esta combinación de plantas, ¿sí? En el año 2019, el año pasado, tuve acceso al lugar donde estuvo localizada la fábrica de azúcar, donde estuvo la maquinaria, y pude extraer nuevas muestras de suelo para seguir expandiendo esta investigación. Entonces, pude extraer ceniza de los hornos y ceniza cercano a los hornos para entender cuáles fueron las plantas que fueron utilizadas como combustible y que sirvieron para que la maquinaria de la plantación funcione. Entonces, esto es un proyecto que lo estamos realizando actualmente. Lastimosamente se cortó por el coronavirus, pero esperamos tener resultados para finales de año. Entonces, en los 40 años de paleoetnobotánica en el Ecuador, si podemos hacer un resumen, me parece que los principales temas de investigación han sido la domesticación, los inicios de la agricultura y tratar de entender la dieta prehispánica o de contextos prehispánicos aquí en el Ecuador. Las principales proxies utilizadas, como les dije, han sido fitolitos, almidones y macrorestos, en el sentido de identificar semillas e identificar algunos otros restos de plantas. En el Ecuador, el polen, las esferulitas, diatomeas, no han sido aplicadas realmente a estudios de paleoetnobotánica o de arqueología. Esas proxies están más bien asociadas a estudios de paleoecología para tratar de entender procesos mucho más generales de vegetación. Así que en el Ecuador todavía tenemos ese vacío en ese sentido. Y algunas de las limitaciones aquí en el Ecuador que tenemos todavía, por qué la paleoetnobotánica no es tan popular y no es tan aplicada en el Ecuador, es la carencia de laboratorios con equipos especializados para identificar restos de plantas. Actualmente contamos con algunos microscopios que sirven para identificar fitolitos y almidones, y hay dos microscopios electrónicos en el Instituto de Patrimonio Cultural y uno lo tenemos en la Universidad San Francisco. Esto es reciente, pasó en los últimos tal vez 4 años. Seguramente esta nueva maquinaria nos servirá para incrementar el alcance de la interpretación de restos de plantas. Otra de las limitaciones es el costo de los análisis. Los reactivos acá son bastante caros. Importar reactivos a Ecuador es un proceso muy largo y bastante costoso. Como ejemplo, les digo, importar el líquido pesado para la flotación de fitolitos en suelos cuesta 3 veces más de lo que cuesta en Norteamérica. Entonces, este es un limitante bastante importante para la aplicación
ya sea de extracción de fitolitos o de almidones. Otro de los limitantes es la falta de profesionales entrenados en este campo. Creo que somos 3 personas que estamos dedicados a esta subdisciplina en el Ecuador. Entonces, lo que más nos faltan son manos para poder hacer esto, ¿no? Otra de las limitaciones, esto es un poco, ya va cambiando, pero la paleoetnobotánica, el análisis de arqueobotánicos siempre ha sido un poco considerado como un complemento, sigue siendo un complemento al estudio de la cultura material. Y en este sentido, específicamente durante la década de los 2000, hubo mucha confusión sobre los alcances que tenía la paleoetnobotánica. ¿Qué podía responder los análisis de fitolitos o de macrorestos? ¿Sí? Muchas veces se creía que el análisis de plantas podía responder absolutamente todo lo relacionado al consumo, a la dieta prehispánica. Pero como sabemos, los alcances de estas técnicas específicas son bastante limitados, no responden todas las preguntas. Y sobre todo, como les digo, mucha de la arqueobotánica hecha en el Ecuador fuera de la academia tenía esa confusión. Eso va cambiando actualmente, pero eso limitó mucho también la aplicación de la paleoetnobotánica. ¿Qué se viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo yo veo como los alcances de la paleoetnobotánica de hoy en adelante o después del COVID? Está relacionado a la aplicación de la arqueología ambiental acá en el Ecuador. Nuevamente, la arqueología ambiental no es algo nuevo. La arqueología ambiental existe como propuesta metodológica y teórica desde inicios de la década de 1980. Pero acá en nuestra región está empezando a popularizarse ahora, ¿sí? Y creo que la paleoetnobotánica, y específicamente con el análisis de carbón o la antropología, nos va a permitir expandir los temas de investigación hacia aspectos sobre colonización, dinámica de vegetación, mestizaje, explorar sobre mercados y explorar mucho sobre la globalización. Yo creo que la arqueología ambiental y la paleoetnobotánica tienen un potencial enorme para entender procesos históricos recientes, ¿sí? Entonces, este es el futuro que yo lo veo y hacia donde está dirigida mi investigación también, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en este tema? En la Universidad San Francisco de Quito, estamos creando una colección de referencia de carbón y una siloteca que nos permita tener esta referencia de maderas que fueron de maderas nativas, de especies de maderas nativas de acá, del Ecuador. Y esto nos permitirá incorporar una proxy más en la interpretación de la, de la interacción entre humanos y plantas en el pasado. Como ustedes saben, el carbón es uno de los materiales mejor preservados, sobre todo acá en los neotrópicos, en donde la mayoría de materiales biológicos se degradan fácilmente, pero el carbón se puede preservar mucho tiempo y yo le veo un potencial enorme para poder expandir un poco, entender cuál es esta relación directa entre seres humanos y plantas. Esta es una página de la tesis de un alumno mío, de Alejandro Peña, en la que empezamos a crear esta colección comparativa de carbón. Estas son algunas fotografías de la sección transversal de un fragmento de carbón de Bursera graveloens, que acá le llamamos palo santo. Es este árbol que se lo usa como incienso en las iglesias y que sirve como repelente también de insectos en algunos lugares de la costa y de la Amazonía. Y esto es lo que estamos haciendo y esto es hacia donde yo veo que
la arqueología ambiental y específicamente la paleoetnobotánica puede incorporar y puede responder a otro tipo de preguntas eh, complejas. Entonces, eso es todo lo que tengo yo por compartirles hoy. Era más bien un conversatorio, a ver cómo está la paleoetnobotánica acá. Así que, como les digo, nos faltan profesionales y creo que esta puede ser una buena oportunidad para crear alianzas más estratégicas. Si estudiantes quieren venir a innovar acá en el Ecuador, tenemos todo el campo abierto. Así que muchas gracias a todos por su atención y si tienen alguna pregunta, creo que todavía tenemos tiempo, Diana, no, no sé. Sí, no hay problema por el tiempo, ¿no? Afortunadamente somos un grupo muy compacto, entonces pueden usar las herramientas Zoom, la persona que quiera hacer una pregunta, nomás alza la mano. No, Creo que no hay Hola, preguntas. yo quería hacerle una pregunta. Hola, bueno, mi nombre es Catalina Franco y pues quería preguntar un poco de, pues cuando hablas como de las investigaciones que se han hecho y que has hecho, por lo menos la de tu doctorado, o sea, ¿cómo es ese estudio disciplinar, interdisciplinar? O sea, ¿qué profesionales entran al momento de hacer esas investigaciones paleoetnobotánicas o etnobotánicas? Por lo menos pongo aquí la diferencia que hay precisamente en la universidad de la arqueología por un lado y la antropología por el otro, pero también se complementan entre sí. Sí, me preguntas cómo, no te entendí la primera, no te escuché la primera parte, ¿me puedes repetir? Sí, Ujú. ¿qué profesionales entran en los estudios prácticamente? Ya, a ver, en el proyecto de Galápagos utilizamos un marco teórico que se llama ecología histórica, que es, en resumen, es tratar de entender cuál ha sido el proceso de actividad humana en un lugar específico, ¿sí? Pero a través del tiempo. Entonces, para poder entender las diferentes aristas de cómo los humanos impactan en un ecosistema, lo que nosotros hicimos fue incorporar arqueólogos, eh, paleoecólogos, gente de botánicos y gente que entienda mucho la dinámica social también, ¿sí? Entonces, no hay cómo, o sea, se puede trabajar por separado, se pueden hacer análisis independientes, pero todos dentro de la misma pregunta. ¿Cuál es el impacto ambiental de los humanos en un ecosistema? Entonces, en nuestro equipo de investigación eh, fuimos 5 arqueólogos. Uno de ellos investigaba cómo está estructurado el layout de la plantación, el paisaje, cómo impacta en el terreno, en la superficie. En este sentido, el tamaño de la plantación, cuáles eran los diferentes edificios, cuáles eran las rutas de movilización, este, cómo estaba estructurada físicamente la plantación, ¿sí? Cuáles eran las rutas de acceso también, etcétera. El otro arqueólogo lo que hizo fue interpretar y analizar la cultura material como tal, los objetos, para tratar de entender procesos de mercado, procesos de consumo por ejemplo, alcohol. En este caso encontramos muchas botellas de alcohol. Y eso, el otro arqueólogo trató, más bien lo que hizo fue interpretar los restos de fauna. Y aquí Diana es la experta en interpretar restos de animales en sitios arqueológicos. No solamente con el consumo, sino también entender por qué ciertas especies fueron criadas en un lugar específico, qué especies pudieron haber sido consumidas y qué especies pueden estar relacionadas más a un mercado, a una comercialización de animales. Entonces, fuimos así y yo estuve bastante interesado en las plantas, tratar de entender las mismas preguntas, pero con eh, una aplicación o con análisis distintos. Entonces, se los puede hacer aparte, pero teniendo esta pregunta
eje, esta pregunta central, nos permitió a todos no perdernos en el camino y responder a una misma pregunta con evidencia de diferentes lugares. Así que a mí me parece que utilizar el marco teórico y metodológico de la ecología histórica es muy útil en arqueología. Y en nuestro caso, en arqueología histórica, fue aún más útil porque tenemos todos los documentos históricos que nos permiten eh, corroborar nuestras conclusiones. Entonces, la paleoetnobotánica no funciona si no trabajas en equipo, desde mi modo de ver. No lo... Sí, puedes entregar un reporte y puedes decir estas son las especies de plantas, pero tienes que entender el contexto social y el contexto temporal también para poder hacer una interpretación eh, más acertada, diría yo, sobre el uso y esta relación, más que nada, entre plantas y seres humanos. Sí, no sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí, era pues de que quiénes eran los que conformaban el equipo de trabajo. Y muy chévere la presentación también, Iván. Con los nombres. Ah, no, bueno, sí, 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 Los esto es para nombres, a ver, ir en acá publicación. Peter Stoll, él hizo, bueno, era el director del proyecto, pero también hizo el análisis eh, de los animales, la arqueofauna. Ross Jamieson hizo el análisis de la cultura material de los objetos. Florencio Delgado, que hizo el análisis espacial de la plantación, y yo que hice el análisis de las plantas. Y Diego Quiroga, que trata de, o más bien trató de hacer una síntesis de cuál ha sido toda la estructura social dentro de la plantación y cómo es el legado de esa plantación de finales del siglo XIX, cómo influye en la dinámica social actual en la sociedad o en la ciudad de Puerto Vaquerizo Moreno, que es la ciudad actual, la capital de Galápagos. Así que nuestro libro salió hace poco, es el libro, les voy a mandar el link ya mismo, salió un libro con los resultados de toda esta investigación de 4 años de investigación en Galápagos. Si tú quieres, nos puedes enviar el enlace por el chat. Sí, ya les voy a enviar por el chat. Ya les envío. Mientras Fernando está tratando de enviar el enlace, no sé si personas en el público pues tienen alguna otra pregunta o comentario. A ver qué nos dice. Ok, gracias Alejandro. ¿Alguna pregunta? No, pues yo tengo alzada la mano, pero tú no me quieres dar la palabra. Ah, lo siento. No te vi, no te vi. Hola Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues mira, pues yo trabajo con Diana. Mi Ujú. especialidad es trabajar específicamente arqueobotánica. Entonces me parece pues muy interesante como las percepciones y las visiones que planteas acerca de Ecuador. De cierta forma, digamos que no está muy alejado de Colombia. Tenemos bastantes limitantes frente, sobre todo en temas de colecciones de referencia, que es algo de lo que ustedes pues no carecen tanto con las colecciones de referencia que tienen ahora planteadas por las que ha desarrollado Pierre Chalies. Me causa un poco, me llama la atención lo de el Instituto Cultural para el Patrimonio. No te entendí muy bien esa parte. Ustedes están recopilando la información de la arqueología preventiva o arqueología de contrato y están haciendo un catálogo con esos datos para saber dónde se están dando las investigaciones frente al uso de plantas, como de los análisis que subcontratan, o básicamente cómo están recopilando esa información. No. A ver, hay dos cosas. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es el ente que regula la actividad arqueológica acá en el Ecuador. Es la institución que da permisos de investigación y a la que los arqueólogos les tienen que devolver los
resúmenes, Informes. los informes de los proyectos de investigación. Entonces, muchas de las investigaciones hechas en contrato, en arqueología de contrato, eh, no sé cómo le llaman en Colombia, tiene otra Preventiva. categoría. Preventiva. Preventiva. Es lo mismo. Sí, Pero es igual. Y nos entregan rige el los... ICANN. Y nos rige el ICANN, que es como el Instituto de Patrimonio. Es muy similar. Es muy parecido, funciona muy, muy parecido. Entonces, muchos de los reportes, de los informes de investigación en contrato están en el Instituto de Patrimonio, pero solo como un repositorio. O sea, es la biblioteca del Instituto de Patrimonio y si uno sabe o se entera de que hubo una investigación en algún lugar, es el primer lugar donde, es el primer repositorio donde vas a investigar. Pero no son informes publicados, son informes de investigaciones. Entonces, algunos reportes de arqueobotánica están ahí, pero como informe, no como publicación. Entonces, es un tanto limitante porque hay que ir a buscar. En específico, de la década de los 2000 están todavía en papel, así que hay que ir físicamente a las oficinas a leer los informes, ¿sí? Acá Eso estamos. por un lado. Por otro lado, a partir del año, me parece, si no estoy mal, es en el año 2012, en que el Instituto de Patrimonio Cultural crea un proyecto específico que se llama Paleoetnobotánica del Ecuador, que intenta ir a recolectar muestras, ya sean de suelo, de plantas o de polen de diferentes sitios arqueológicos. Pero esto es un proyecto específico del Instituto de Patrimonio. Y el resultado de ese proyecto es la creación de estas colecciones de referencia, ¿sí? De colecciones de referencia de material arqueológico o extraído de sitios arqueológicos y colección de referencia de plantas modernas. O sea, al mismo tiempo lo que hacían era extraer o procesar las muestras de suelo de sitios arqueológicos y de plantas modernas para extraer, tener estas colecciones comparativas. Entonces, Y eso lo financia el instituto. eso lo financió el Estado ecuatoriano. Pero bueno, eso ya es un avance grande, porque acá en Colombia, de cierta forma, también está lo mismo, ¿no? En términos arqueobotánicos, la información que se adquiere de arqueología preventiva queda rezagada en esos informes. Hay que ir a consultarlos. Y no solo eso, hay que ir a buscar dentro, tener la suerte de buscar dentro del informe si se hicieron o no se hicieron esos análisis. No siempre se aclara. Entonces va uno como en una búsqueda muy infinita de esa información. Ahora bien, lo que planteabas ahorita al final me parece como un llamado de atención muy importante pues para los chicos y es la importancia también de tener no solo el conocimiento de lo que significa encontrar determinadas plantas en un contexto arqueológico y identificarla en términos botánicos, sino todo eso en un contexto social y en esas dinámicas sociales y a qué te está respondiendo la presencia de esa planta allí. Generalmente, cuando se contratan los análisis en arqueología preventiva, uno lo que hace es que uno da un reporte de las plantas que encontró y nadie lo va a interpretar, simplemente lo ponen dentro del informe y esa información queda volando. Entonces, es muy importante también tener en cuenta cuando se hacen este tipo de análisis cuál es la finalidad de hacerlo, el por qué y a qué se está respondiendo. Por eso la pregunta de investigación, que siempre los molestamos con la pregunta de investigación, es eso, es esa guía, ese es el faro, el que no se les puede mover de ningún lugar, porque es lo que les va a permitir a ustedes responder eso. Entonces, creo que lo que tú, como ese énfasis que hiciste ahorita me pareció muy, muy importante. Y tenía otra pregunta. Sí. La colección de Missouri está, para acceder a esa colección, ¿cómo pueden acceder si los chicos quisieran acceder a la de la colección de referencia? A ver, esa es colección específica de fitolitos del Ecuador y esa Sí. está en línea. A ver, primero aclarar una cosa. La del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, la idea es que sea una colección en línea que pueda ser accesible. Todavía no está completa, ¿no? Y no creo que esté completa en unos 10 años, porque este es un trabajo larguísimo. Entonces se va alimentando todo el tiempo, ¿no? Pero la idea es que sea accesible en línea. La del herbario de Missouri sí está en línea. Les voy a mandar también el link. No sé si está, o sea, está en línea. Lo que hay que ver es que si su universidad tiene acceso a Ah,
al herbario, si tiene, Pero yo creo que tiene sí, convenio. ¿no? Porque de lo que yo me acuerdo no era 100% pública. Sí, es que es Ojalá, difícil encontrarla. ojalá, no, ojalá, o sea, tenía regulaciones, Ujú. necesitabas una suscripción. Sí, Es que ese es Espero que la ya no dificultad. sea así, sino que esté abierta al público totalmente, ¿sí? Y yo la esas logré son las, consultar un par de veces pues, por la Biblioteca de los Andes, pero tiene como esas limitantes. No sé si claro, está... necesitaba suscripción, ojalá la hayan eliminado ya que sea pública. Ujú. Pero esa es una colección que se ha ido alimentando durante los últimos 30 años. No, es un Así trabajo que muy es, grande, muy claro, importante. es la mejor referencia que tenemos por acá. Ujú. Y la Y otra es lo que, y es lo que, o sea, el estudio, los trabajos de Pearsall y Piperno en Ecuador crearon o permitieron la publicación también de sus trabajos más importantes, que es el Manual de Paleoetnobotánica, publicado por Deborah Pearsall en 2003, es la segunda edición. Y el trabajo que se llama el libro de Dolores Piperno, que se llama Fitolitos, que es la guía de identificación de fitolitos. Entonces, mucho de lo que se hizo en Ecuador está ahí, permitió crear esta metodología específica que ahora es bastante popular y es la que usamos acá en América, básicamente. Así que, sí, esa es la guía. sin, sin querer, queriendo, también el Ecuador apoyó a Sí, claro que esos sí, esas producciones. evidencias que Ujú. se encontraron El, son muy tú importantes. dijiste algo importante que quiero complementar una cosa con el tema eh, de los alcances de la paleoetnobotánica. La paleoetnobotánica no te da todas las respuestas tampoco, y eso es importantísimo tener en cuenta. No todas las plantas se preservan en sitios arqueológicos, no todas las plantas producen fitolitos, no todas las plantas producen almidones. Entonces, en algunas ocasiones, claro, la gente que no está muy familiarizada con estos temas puede decir, sí, yo puedo utilizar fitolitos y polen para entender la vegetación de un lugar, cómo era la vegetación antigua. Pero no, solo puedes entender ciertos aspectos de las plantas que se preservan y de las plantas que producen polen diagnóstico, fitolitos diagnósticos, etcétera. En este caso, por ejemplo, los árboles. La mayoría de árboles y arbustos producen fitolitos que tienen formas muy parecidas. Entonces es muy difícil discriminar qué árbol es. Tú sabes que pudo haber sido un árbol, pero ¿cuál? ¿Sí? Entonces, sí existe un limitante que es importantísimo tenerlo en cuenta. Y eso dije durante la charla esta, que sí, aquí había mucho esa confusión de que te podía dar todo el espectro de la vegetación, y en realidad no. Así que eso nada No, más quería. y es un aporte, o sea, el aporte que se logre dar a partir de los fitolitos o de los almidones, en esa pequeña medida es un granito de arena que se va aportando a entender eso en contexto, pero nunca se va a tener la verdad absoluta. Y Ujú. además, lo que tú también decías, el llamado también es a esa interdisciplinariedad que necesitamos de un botánico, de un biólogo, de un zooarqueólogo, de una persona que haga almidones, que haga fitolitos, que haga macrorestos, que haga polen, porque no siempre todos hacemos todo, chicos. Cada metodología tiene un trabajo y una especialización grande en la que uno se tiene que concentrar y no se puede abarcar todo el tiempo dentro de la arqueobotánica. Entonces, eso también crea esa necesidad, lo que Fernando mencionaba ahorita, hay muy pocas manos para todo lo que hay que hacer. Acá en Colombia somos como 10 personas los que trabajamos en eso, pero, pero es difícil también tener esos datos y esa información palpable y reconstruir el ambiente. Lo último que iba a decir también que me parece muy importante y es el llamado a los grandes centros de domesticación, a quitarnos un poco esa idea de que los centros de domesticación solo se dieron en los lugares centrales donde siempre los hemos visto, sino que paralelamente en Ecuador o en Colombia o en Panamá estaban pasando esas dinámicas al tiempo y cada quien estaba adaptando las condiciones ambientales a sus necesidades, entonces sociales, económicas y de subsistencia. El Ujú. trabajo de Sarillo es súper importante con la evidencia del cacao y pues es un dato muy reciente
y eso nos va ayudando también a complementar un poco esa información de que la dispersión de las plantas viene desde arriba y por último llega acá, sino que la gente está experimentando al tiempo y está teniendo unos procesos de domesticación y de horticultura y de agricultura al mismo tiempo que se están dando allá. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso cambia las dinámicas sociales de cómo estamos percibiendo los contextos arqueológicos y cómo se dio en tiempos cronológicos también. Sí, y expandir el alcance de las investigaciones hacia otras regiones también ha permitido que pase esto. Durante los 90 había mucho esta idea del maíz como único o el cultivo más importante. Pero como vemos, o sea, la gente en otros lugares estaba utilizando lo que tenía A su a disposición. su disposición y hay varias plantas que seguramente fueron igual de importantes, eh, Los pero tubérculos, lo que estamos viendo acá, los tubérculos que son tan importantes y exactamente. que Ujú, no están muy estudiados porque no se creía que fueran a dar un análisis muy profundo y ujú. pues la disposición de tubérculos acá es muy grande y es una importancia económica alimenticia para la gente. Y crean, y ya su cultivo crea una dinámica social importante que hay que entenderla, ¿no? No es solo una persona, sino que es toda una dinámica, una jerarquización social, etcétera, que funciona alrededor del uso de plantas, ¿sí? Y no solo plantas, sino que animales asociados, pestes asociadas, clima, este, agua, riego, etcétera, etcétera. La planta es como el producto final, pero es todo un conocimiento alrededor de las plantas, del suelo. eh, Experimentación, exactamente. Ujú. sí, eso juega un papel importante. Y ya, Eh, a callar. yo tengo una pregunta, a no ser de que alguien en el público tenga algo más que decir. Me adelanto porque no me aguanto. Eh, Muy interesante que como que la paleoetnobotánica está dejando como el lastre de ser anexo detrás de los libros de arqueología o los informes de arqueología preventiva, ¿sí? Y deja también, de cierta manera, un, una tendencia muy fuerte por lo ambiental, ¿sí? Y se acerca más hacia lo social, ¿sí? Yo quisiera saber, Fernando, en tu trabajo particular ahí en Galápagos, si se pudo en ese uso de la madera como elemento constructivo ver clases sociales, ¿sí? De pronto que las cabañas de los trabajadores estaban hechas de una madera y la hacienda del terrateniente mayor estaba utilizando otros elementos constructivos. Quisiera, si pudieras ampliarnos esa... Sí, sí, gracias por esa pregunta. Precisamente eso es también uno de los aspectos del proyecto, entender estas diferencias sociales. Y a ver, vamos en orden. La casa del dueño de la hacienda estaba hecha de madera, ¿sí? De madera de esta, de este árbol, que te digo, de este árbol nativo. Y las casas de los trabajadores con una mezcla de madera de menos calidad y bambú. Bambú entendido como este material que es útil para todo el mundo, pero también es bastante accesible y bastante barato, ¿sí? Pero te da esta idea de que eres de menos clase porque es más común, ¿sí? Entonces, claro que hay esa jerarquización y esa diferencia muy clara, ¿sí? Y esto no solo en esta plantación, sino en muchas de las plantaciones acá en los Andes, en la costa, muchas de las haciendas tenían esta jerarquización también evidenciada en la materialidad, ¿sí? Y no solo en eso, sino también en el tipo de herramientas que utilizaban o en el tipo de, por ejemplo, no solamente encontré madera nativa, sino que encontré madera introducida también. Y encontré dos tipos de madera que son muy interesantes. Los que a mí más me llamaron la atención fue la presencia de pino y roble acá en la isla, ¿no? Esas dos especies no son nativas
El pino normal, el más común de Norteamérica, ni siquiera es nativo en el Ecuador, sino que esa madera tuvo que haber llegado a la isla de alguna manera específica, y no necesariamente en árboles, sino en materiales, ¿sí? Y lo que yo creo es que llegaron ya sea en cajas que llevaban vajillas o vino o algunos otros productos exóticos, o muebles que sirven para, o muebles específicos hechos de roble. Los muebles de roble yo creo que estaban asociados únicamente a la parte central de la plantación, ¿sí? Ya sea a los edificios administrativos o a la casa del dueño. No creo que hayan, al menos no tenemos evidencia que ese tipo de madera, ese tipo de objetos, ese tipo de materiales hayan sido utilizados por el pueblo, por la gente. Entonces, ese es otro de los alcances que nos da el análisis de plantas, saber esta jerarquización social, y eso es fascinante a mi modo de ver, porque no es solamente identificar la planta, sino identificar quién la tuvo y por qué. Entonces, creo que en Galápagos nuevamente tenemos la ventaja de tener los documentos históricos, fotografías, testimonios a veces, y claro, eso facilita mucho el trabajo, pero también complementa todo este gran rompecabezas de entender qué pasaba, ¿sí? Esta foto de aquí, respondiendo un poco a tu pregunta, esta foto que les estoy mostrando, en la plantación de lo que sabemos hasta ahora, existía una cocina comunitaria. La cocina, el lugar donde se cocinaban los alimentos, era un lugar grande, único, central, muy cercano a la casa principal de la hacienda, ¿sí? Aquí se cocinaban alimentos para los trabajadores y para la gente, los dueños, los administradores. Entonces esta foto es fascinante. Ustedes pueden ver algunos objetos hechos de madera, ¿sí? Hechos de plantas. La gran mayoría de estos barriles, que seguramente era para agua, aceite, eh, esta madera seguramente era madera importada de otro lado, que servían para un bien, para una función específica. Pero el combustible para cocinar los alimentos, seguramente, yo estoy seguro que la mayoría de la leña utilizada para cocinar era leña nativa, de plantas locales, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, este es un sitio arqueológico, así sea moderno o más reciente, se puede ver toda esta dinámica entre especies introducidas y especies nativas que mantuvieron la vida durante los primeros años de colonización. Y precisamente hacia allá fue mi estudio, entender esta interacción, esta dinámica, el por qué y para qué escogieron especies introducidas y las especies de plantas nativas, qué función cumplieron en la colonización. Así que seguimos con eso. Tuvimos la suerte de encontrar un basurero donde mucha de toda esta basura de los pedazos de carbón, la madera ya no utilizada, los muebles rotos, fueron a parar en ese basurero único y tuvimos la suerte de excavarlo, así que tenemos información más precisa en ese sentido, ¿no? No sé si Gracias, respondí. Fernando. Ujú. Sí, no, muy interesante. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Lorena, por favor, por favor. Hola, Ok, gracias. sí, ya lo leo. Bueno, yo quería preguntar respecto a la falta de profesionales para el estudio de ello. Y pues como digo acá, no sé pues a qué se debe y en otra parte cuáles requisitos se necesitan para ser parte de las investigaciones, aparte pues del conocimiento arqueológico y paleoetnobotánico. A ver, nuevamente tu pregunta es ¿qué requisitos se necesitan para? No te entendí, ¿puedes repetir? Para ser parte pues de las investigaciones, aparte del conocimiento paleoetnobotánico que decías y pues el arqueológico, por obvias razones.
¿Qué requisitos? A ver, bueno, primero acá es difícil, acá en el Ecuador no tenemos lugares donde para formación en temas de arqueología ambiental en general. Acá nuestras escuelas están concentradas en formar arqueólogos que sepan identificar cultura material, ¿sí? Específicamente, o más bien lo más común, es identificar cerámica y lítica, que son los materiales que más se preservan acá en nuestra región. Entonces, los profesionales que nos hemos dedicado a arqueología ambiental, hemos tenido la suerte de haber estudiado en otras universidades en el extranjero, con gente que se dedica a hacer eso, ¿sí? Entonces, los tres que somos, hemos sido formados ya sea en Estados Unidos o yo en Canadá, en esa técnica específica, ¿sí? Porque es algo muy, muy puntual. Eh, para saber interpretar el registro paleoetnobotánico, ¿necesitas tener toda una formación en arqueología? Sí, porque necesitas comprender procesos de complejidad humana y procesos de actividad humana, ¿sí? Pero ya la parte técnica, al menos ahora tenemos que, en Ecuador tenemos que estudiarlas afuera, ¿sí? A nivel de posgrado, porque a nivel de pregrado uno puede tomar clases introductorias que nos permitan saber los aspectos básicos, pero ya meterse al laboratorio y meterse a identificar uno por uno estos morfotipos es a nivel de posgrado más que nada. Ujú. Sí, en Colombia yo conozco a dos colegas que se dedican a esto. Uno es el profesor Gaspar Morcote en la Universidad Nacional. Él hace fitolitos y se concentra en palmas, en palmeras. Y el otro nombre que yo conozco, Javier Aceituno, si no estoy mal, Si en no, la, no estás bien. en la Sí, universidad, perdón, sí, es Javier Aceituno, Javier Aceituno, en en la Medellín, Antioquia, ¿verdad? en la En Antioquia. Antioquia. Él también se dedica a almidones y son los dos nombres que por ahora son más familiares para mí acá. Ujú. Entonces, pero sí, es a nivel de posgrado y necesitas conocer un poco de la dinámica de plantas, cuáles son las especies que están en ciertas regiones, cómo se comportan, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un proceso bastante largo, pero es fascinante porque te da otro tipo de resolución del registro arqueológico. Ujú. Vale, Sí, igual en la universidad, bueno, soy yo que hago fitolitos y hago como geoarqueología también. Y está William Posada en Medellín, en la Universidad de Antioquia también, que se encarga de micromorfología de suelos y también hace fitolitos. Eh, Marta Mejía, que es del externado, que hace almidones. Entonces hay varias personas trabajando en ese campo. Digamos que más que tener como unos requisitos necesarios, es que a uno le guste el tema del uso de las plantas y pues ir aprendiendo sobre el camino. Pero lo que dice Fernando es, pues es un nivel de profundidad grande, pero si a uno le gusta, pues se va yendo por esa línea a nivel de posgrado. Pero a nivel de pregrado puedes igual aprender de entrada cosas básicas, así como una tesis con unas muestras pequeñas y eso, donde puedas ir aprendiendo las técnicas y la implementación que eso da, sobre todo en un contexto arqueológico. Perdón, Sí, hago la cuña ahí y pues es claro, y para responderle también a Lorena, ¿no? Es clave lo que dice Fernando, no es que la gente le tenga miedo a la megadiversidad que nos tienen nuestros países en términos de plantas y animales, sino lo clave es la formación. Y Fernando dice, mira, a nivel de pregrado no existen las materias, ¿sí? Otros enfoques, ¿sí? Cerámica, lítica, ¿sí? Y vuelve la cuña. El externado cambia un poco ese paradigma porque desde el pregrado hay materias que se enfatizan en esa parte. Angélica dicta la parte de subsistencia en el registro arqueológico que versa sobre esos restos de plantas, ¿sí? Y yo dicto una que es
análisis de restos de animales, ¿sí? Entonces, es como esa oportunidad de, si bien no están los especialistas y sea en esta universidad o en otra que no están dictando esos tópicos, pues es como un llamado para tomar ventaja de esas iniciativas, ¿sí? Aquí, pues lo que yo he visto a lo largo de todo este devenir académico es que nos falta hacer más enlaces en términos de colecciones de referencia, ¿sí? En las universidades, por ejemplo, sabemos que en la Universidad de Antioquia son fuertes en determinadas mm, elementos de la flora y de la fauna en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional. Nos falta es un mecanismo que nos conecte a todos, ¿sí? Para hacer una mejor sinergia, ¿sí? Y intercambiar no solamente el acceso a esas colecciones de referencia, sino como lo está diciendo Fernando, ¿sí? Necesitamos más gente en el Ecuador, ¿sí? Necesitamos de verdad romper barreras, ¿sí? Y estudiarnos a nosotros mismos. Y esto es un tantito subversivo, ¿sí? Con lo que dijo Fernando. Hombre, Ecuador fue el que le dio, por así decirlo, la materia prima a Débora Pirza, a Dolores Piperno, ¿sí? Con lo que en este momento se está haciendo en la paleobotánica. Es decir, nuestros países tienen una importante contribución a nivel teórico y metodológico e inclusive de datos en estos desarrollos y creo que nos falta creernos eso y apropiarnos, ¿sí? Y Creo que es apropiarse. un llamado a las nuevas generaciones, ¿sí? A, a pensar en eso. El, solo para complementar algo, en el tema este del el proyecto que les estaba comentando de crear la colección de referencia, a mí me parece importante que los gobiernos también apoyen a este tema y que sean colecciones públicas, ¿sí? No necesariamente tienen que ser para los arqueólogos, pero se pueden hacer para varios temas. Por ejemplo, en esta colección que estamos creando y que empezamos con mi estudiante Alejandro el año pasado, la materia prima, las muestras de madera que nosotros las carbonizamos, fueron donadas por el Herbario Nacional del Ecuador, ¿sí? Ellos tenían algunos especímenes de maderas, de pedazos de madera identificados. eh, Tenían especímenes, 3 o 4 muestras de estas y nos donaron una de esas para que sea carbonizado y empiece a crearse la colección. Entonces fue este trabajo conjunto también con instituciones de gobierno que nos permitan hacer ese tema. Entonces, al hacerlo público y con recursos también del Estado, también como ciudadanos tenemos, es un poco democratizar el acceso a estas referencias y sacarlo también solamente de la academia, ¿sí? Sino que sea también útil para para toda la gente. Y es democratizarlo en el sentido de que muchas veces la academia nos ven como muy lejos de las comunidades, ¿sí? Pero al trabajar con instituciones del Estado, trabajar en conjunto es una buena oportunidad para hacer mucho más cercano el conocimiento y que sea mucho más accesible y más relevante también, ¿sí? Entonces, esta, específicamente esta colección y esta siloteca que queremos crear, por otro lado, no es dentro de antropología. La idea es crearla dentro del herbario de la universidad y que sea de uso múltiple y que pueda servir para varias cosas. Entonces, esa también es otra de las ventajas de trabajar con varios profesionales y con varios departamentos. Y al menos esa es mi idea de colaboración, ¿no? No es, porque si la hacemos cerrada para antropología, no nos va, la voy a utilizar yo, mis estudiantes y nadie más, y esa no es la idea, ¿no? Sino que pueda servir para otras cosas. Y lo mismo con el polen, lo mismo con
A futuro, como dije aquí, no hay estudios en diatomeas, por ejemplo, que es otra de las proxies que da otro nivel de resolución, pero eso está en veremos totalmente. Así que esas son las cosas que nos faltan acá. Ujú. No, muchas gracias, Fernando. ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos 5 minuticos. La No, charla. yo quería aprovechar para darte las gracias, Fernando, pues, por habernos proporcionado el espacio de estar acá. Y pues nada, quedamos en contacto, que hay mucho trabajo por hacer. Hay Muchas gracias. muchas cosas pendientes. Y todos muy bienvenidos, chicos. Hay muchas cosas por hacer desde la parte del uso de plantas y acceso a recursos y todas estas técnicas o metodologías lo que nos permite es tener esa aproximación. Entonces, la invitación es muy bienvenidos. Tienen un plus en muchas cosas ustedes, como lo mencionaba Diana ahorita, y este tipo de contactos, entonces hay que aprovecharlos y si realmente les gusta, pues nada, estamos muy abiertos también a eso. Y otra cosa para los estudiantes, propongan proyectos. A veces nosotros nos concentramos en analizar cosas y se nos pasan cosas. Y propongan ustedes. Y nosotros estamos siempre dispuestos a crear o encontrar la manera de poder lograr y poder responder a esas. Ustedes son de otra generación y tienen a veces mejores, otra manera de ver las cosas, ¿sí? Mucha Así que creatividad. propongan y no tengan miedo de decir esto es lo que quiero hacer, porque eh, solo así podemos seguir innovando. Sí. Ujú. Bueno, no, pues muchas Entonces, gracias, Fernando. mm, Muchas muchas gracias, gracias a ustedes. Fernando. Gracias, Muy, Diana. muy, muy chévere la charla. Para propósitos publicitarios, yo voy a subir esta charla al blog del Grupo de Arqueología y Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Mi correo lo voy a poner en el chat, ¿sí? Es diana.carvajal@uexternado.edu.co, ¿sí? A vuelta de correo, creo que escribí mal uexternado, me emocioné, pero a vuelta de correo yo les voy a enviar el enlace con el blog donde ustedes pueden tener referencia a la charla de Fernando si por algún motivo no pudieron acceder a la totalidad. ¿Sí? Igual yo también les puse mi correo, pues también se los pueden ver de Sí, a cualquiera de las entonces dos pueden escribir. acá hay otro correo, angelica.triana@uexternado.edu.co. Y pues Fernando, muchísimas gracias otra vez por esta charla muy interesante. Creo que da para mucho más y para programar otras charlas, sobre todo esa parte de que las islas ahora son parques naturales y que son prístinos y como de verdad retar un poco esas concepciones que estamos manejando Se te fue, Diana, y se te fue el Fue audio. Diana. Claro, ese tema. ahora. Y pues están las puestas abiertas, como te he dicho en otras oportunidades. Se me fue la señal, lo siento. Sí, entonces, muchas gracias, Fernando. Creo que pues esta es una oportunidad para seguir hablando campos de acción, interacción entre docentes, estudiantes, inclusive entre países. Y, pues que sea esta de las primeras cosas que vamos a seguir hablando en el futuro. Me fui otra vez. Mi Perfecto, conexión. para mí es un gusto, muchísimas gracias. La idea siempre es colaborar en nuestra región y darnos una mano, así que en nuestra universidad, la Universidad San Francisco de Quito, también está abierta a toda colaboración. Si ustedes como estudiantes quieren venir a investigar en Ecuador, siempre estamos dispuestos a esto. Así que
sí, que este sea el inicio de la colaboración mucho más cercana y en temas porque somos iguales, ¿no? Tenemos, creo, los mismos intereses como sociedad y como universidades también. Así que sí, el próximo tema, que es un tema fascinante, de cómo los lugares de exilio y que eran considerados el fin del mundo, ahora son considerados paraísos Ujú. del turismo. Con una riqueza impresionante, además arqueológica. Sí, señor. Y cómo la arqueología ayuda a entender eso, es muy chévere. Así que sí, muchísimas gracias, Diana, Angélica. Para mí, muy, muy contento. Gracias. Nosotros igual, Les muchas, voy a muchas gracias. mandar, tienen un segundo para mandar los links. Ah, sí, el enlace del libro. El enlace del libro, a ver, lo envío en este momento. Y pues para los asistentes, ¿Llegó? muchas gracias por la paciencia. Quieren saber acerca de esta grabación y otras cosas que estamos haciendo en la Universidad Externado. Muchísimas gracias de verdad a todos, el ponente y los asistentes, y nos veremos en próximas oportunidades. Muchas gracias a todos. Listo. Chao, chicos. Gracias. Que tengan Muchas una feliz gracias. tarde. Luego. Chao, Fernando. Chao, Estaremos mucho hablando gusto. próximamente. Claro que sí. Chao. Chao, chao. Ya copio yo los enlaces, Fernando, y Diana, los sí. mando por el blog que estaba mencionando ahorita de arqueología y medio ambiente. Entonces yo voy a poner el enlace de la charla ahí y te voy a mandar esa información también para de verdad hacerla disponible a todos los interesados. Ya, mira, aquí estoy. Les acabo de mandar sí, les acabo de mandar el link del Del libro. libro. Lo malo del libro es que todavía no hay digital, ¿no? Solo hay en papel. Se va Sí, a no, demorar un poco. pero es importante, yo de todas maneras, esto le va a interesar a muchas personas. Yo voy a colocar esto en el blog del grupo de estudio, ¿sí? Ujú. Junto con estos enlaces, y yo lo que haría de pronto es también buscar el libro a través de la biblioteca, a ver si nos lo compran. ¿Mm? Eso Sí, sería. hacemos así difusión de la investigación y pues llenamos la biblioteca de otras cosas, de otros Ajá, temas, cierto. y ese de arqueología histórica está chéverísima. Listo, Diana. Entonces, algún rato nos reunimos y seguimos conversando Vale, sobre Fernando, sea por y ya se cortó de nuevo. WhatsApp o Zoom, y yo Bueno, ya se cortó, ya te quedaste congelada. te voy a enviar, como te dije. Me corté otra vez, despido. Sí, bueno. Ya, Diana, un gusto. Vale, un abrazo, Fernando, muy Nos amable. vemos. Chao. Chao a Gracias. todos.